Bueno, en este maravilloso día vamos a empezar una prédica referente al Salmo 27, a una expresión del Salmo 27, y yo la he titulado a esta prédica, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Ahora, si vemos el libro de Salmos, capítulo 27, observamos que fue escrito por este famoso rey David, a quien yo admiro bastante, por muchas cosas que han sucedido en su vida, pero que su vida nunca ha caído a pesar de todos los contratiempos, las situaciones que él tuvo que vivir, el luto que tuvo que pasar, la separación, las muertes de sus hijos y las persecuciones y toda esa situación que rodeaba a este gran rey, pero sin embargo él siempre tuvo expresiones maravillosas que sostienen nuestras vidas. Ahora, aquí en este Salmo 27, si tienes una Biblia, ábrelo, vamos a ir viendo esas expresiones a las cuales me voy a remitir en este día. Hay una búsqueda de parte de este rey. ¿Qué era esta búsqueda que David deseaba sobre todas las cosas? Podríamos decir el objeto que su corazón deseaba tener. Porque en esta vida vamos a buscar muchas cosas, siempre vamos a estar en búsqueda de algo. Y vamos a verlo más adelante. Pero este rey tenía una búsqueda, algo que él había dicho, el objeto de mi corazón, de mi búsqueda va a ser esto. Y en el Salmo 27, David le ruega a Dios en una oración urgente. Le ruega en el versículo 7, vemos que él dice, oye Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Vemos que su oración está enfocada en un solo deseo, algo que se había convertido en algo que lo consumía totalmente. Y así vemos en el versículo 4 cuando él dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. No dice muchas cosas, él dice una cosa buscaré, una cosa he demandado a Jehová y esta que le he demandado la voy a buscar. David está diciendo, tengo una oración, Señor, una petición. Es mi único, mi más importante objetivo en mi vida. Mi oración constante, la única cosa que deseo. Y lo buscaré con todo lo que está en mí. Y esta sola cosa que este rey poderoso buscaba, dice, me consume como mi objetivo continuo. Ahora, queridos hermanos, queridos amigos que están escuchando, ¿qué buscamos en la vida? Porque aquí estamos viendo a un rey que tiene una búsqueda, que lo está consumiendo, tiene un objetivo. Pero ¿qué buscamos nosotros en la vida? ¿Buscamos una buena casa o una casa simplemente? Porque en realidad buscar eso no está mal. Todos deseamos cuando nos casamos tener nuestro hogar, nuestro nidito, como algunos dicen. No está mal buscar tener una casa. ¿Qué buscamos también? A veces los hombres y las mujeres también, pero más los hombres buscan tener un auto. Dice, toda la vida me pasé con bicicleta, con moto y quiero ahora pasar a un auto. Perfecto, y no está mal. Gracias al auto hemos podido llegar aquí a la radio nosotros. Entonces, buscamos un matrimonio porque muchos dicen, mi objetivo es casarme y después lo demás. Otros dicen, yo me voy a focalizar en los estudios, a mí me importa llegar a ser un profesional, yo quiero ser esto, y ponen carreras y estudian y terminan esa y siguen perfeccionándose un poquito más académicamente. Otros buscan quizás un buen trabajo y otros quizás dinero. Y todas las cosas de las que yo he nombrado no están mal, porque si observamos son parte de la vida, son parte de las cuales nosotros tenemos necesidades e interactuamos con ella. Si no tenemos trabajo, ¿de qué vivimos? Si no tenemos dinero, por lógica, tampoco podemos sobrevivir. Y así, queridos hermanos, todos de una forma o de otra buscamos algo en la vida. Pero, ¿qué era esta búsqueda que David deseaba sobre todas las cosas? El objeto que su corazón realmente deseaba obtener. Porque fíjense en que este rey tenía de todo. Si nombramos casa, más que casa, tenía un palacio para vivir y tenían palacios especiales para sus mujeres y concubinas. Si observamos con respecto a movilidad, bueno, en esos tiempos no existían los autos, pero caballeriza tenía las que él quisiera, ya que era un rey, y cuando salía
a las conquistas salían con los caballos. Entonces su movilidad la tenía en sobreabundancia. Matrimonio no le faltaba. Por ser el rey podía elegir la mujer que él deseara y la tendría. Estudios. Si comparamos los estudios de esa época, diríamos, bueno, no, en esa época no necesitaban estudio, pero realmente una capacitación sí tenían que tener, ya sea como espadachines, como guerreros, como soldados, como personas realmente instruidas para poder ejercer ese reinado. Alguna educación, claro que sí la tenían que tener. No al nivel nuestro, pero que eran instruidos en ciencias, claro que sí. En idiomas, claro que sí. En cuanto al trabajo, por ser rey, no digamos que no tenía un trabajo, porque este hombre, este rey, David, fue un hombre valiente, guerrero, no fue un hombre que le gustaba vivir de arriba. No, él cuando tenía que salir a las guerras salía y se preparaba. Por lo tanto, tenía una preparación, tenía un trabajo. La conquista era un trabajo y manejar todo el movimiento de un reino no era tarea fácil. Y dinero ni hablemos, porque el dinero le pertenecía. Era dueño de todas las riquezas que quisiera tener y también como herencia continuó luego su hijo Salomón. Está todo en la Biblia contado detalladamente. Fue un rey que tuvo lo que él quiso. Ahora, ¿qué era esta búsqueda que David deseaba sobre todas las cosas que he nombrado? El objeto que su corazón realmente deseaba obtener. Y él nos dice en el versículo 4, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Entonces esa era la búsqueda. David no evitaba el mundo exterior, porque con esta expresión podríamos pensar que él querría recluirse en un lugar solitario, excluido, alejado de la gente. Pero no era así. Él no evitaba el mundo exterior. No era un ermitaño. No era esa persona que buscaba esconderse en un lugar desierto y solitario. No. Por todo lo contrario, a pesar que David sí tuvo que estar realmente mucho tiempo en desiertos y en lugares solitarios por la continua persecución, pero no fue voluntario. Él se vio obligado a huir a los desiertos y a estar con gente que no necesariamente era la que él hubiera elegido en sus buenos tiempos. Eran momentos y situaciones que lo hacían tomar esas decisiones y tenía que realmente cuidar por su propia vida, porque su vida continuamente estaba asediada por la muerte, por los enemigos. No, David no era un ermitaño, nada por el estilo. David fue un hombre de acción, fue un conquistador, él fue un gran guerrero, con grandes multitudes cantando de sus victorias en batallas. La vemos en su palabra, cómo lo vitoraban a él, cómo lo aclamaban, cómo salían las mujeres danzando, porque él venía de las batallas que había ido a conquistar, porque por excelencia fue un gran conquistador, mucho superior a Napoleón Bonaparte. También era apasionado en su oración. La Biblia nos revela y nos muestra cómo él se apasionaba no solamente en la alabanza, sino también en la oración. Cuando él empezaba a hablar con Dios, él se apasionaba realmente y era una persona devota, con un corazón que realmente amaba a Dios. Por eso es que en un momento el Señor puede decir que el corazón del rey David era conforme al corazón de Dios. Y el Señor realmente había bendecido a David con muchos de los deseos de su corazón. Claro que sí, David había deseado muchas cosas y el Señor le había complacido, le había dado las peticiones de su corazón. O sea que era un hombre bendecido, porque muchas veces podemos tener cosas en la vida, cosas que el mundo nos ofrece, cosas que la logramos con nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos, pero sin embargo no somos personas bendecidas, porque las riquezas, el estatus, el bienestar, los avances, los logros, los estudios, todo eso, queridos hermanos, no es índice de ser bendecidos. Puedes tener todo eso, pero sentirte una persona que no eres realmente bendecido.
La bendición la sentimos cuando sabemos que viene de parte de Dios y cuando Él nos hace disfrutar las cosas acá y tenemos la complacencia de nuestro Padre en cada pequeño acto de nuestra vida o grande acto también. Entonces vemos que aparte de todas esas bendiciones materiales, bendiciones emocionales que David había logrado tener, vemos que él era un hombre bendecido por Dios. Y ciertamente David había probado todo lo que un hombre podría desear en la vida. Como recién hemos dicho, tuvo riquezas, tuvo bienes, poder, tuvo autoridad. Había recibido también el respeto que es importante cuando las personas nos respetan. Y tenía alabanzas de la gente que lo rodeaba y la adulación de esos que nunca faltan, de los hombres aduladores. Entonces, Dios también le había dado algo grande a David. Le había dado Jerusalén como la capital del reino. No le dio cualquier cosa a Dios. Le dio Jerusalén como la capital del reino. Y David estaba rodeado de hombres devotos que estaban realmente dispuestos a morir por él. Eran sus escuderos. Y los escuderos daban su vida por el rey. Entonces vemos que el entorno que rodeaba a David era un entorno favorable. Más de uno hubiera dicho, ¿cómo me gustaría estar en el lugar de David? Porque tener todo lo que David tenía y ser considerado como David era considerado en su buen tiempo, porque también David las tuvo que pasar. Lo que pasa es que a nosotros, a veces de una historia, tomamos la parte que más nos gusta y nos agarramos de ella, pero no vemos también que este siervo de Dios, que este hombre tuvo momentos muy duros. Tuvo momentos de cilicio, momentos de luto, donde se acostaba en el piso cuando se le murió su pequeño hijo de Betsabé. Entonces vemos que también él pasó momentos tristes cuando muere Absalón y cuando se matan entre hermanos y situaciones que no se las deseo a nadie. Con todas las riquezas y con toda la suntuosidad y con todo lo que a él lo rodeó su vida, la otra parte también tiene mucho peso. Y también es digno de admirarlo, porque a pesar de todo eso que pasó el rey y esa continua persecución, él siguió adelante. Porque a veces, seamos sinceros hermanos, nos cansan las persecuciones. Cuando tenemos en nuestra vida personas que nos persiguen de una forma o de otra, la familia o amigos o aún en los ministerios, porque es triste, estamos en esa situación que en el mundo se van a ver muchas cosas, nos cansamos de la persecución, como el mismo profeta Elías. Estaba cansado de que Jezabel buscara matarlo. Y entonces llegó el momento de su debilidad en Elías y él también deseaba morir. Porque así es, hermano, mientras estamos en la carne nos cansamos. Y este rey debe haber pasado esos momentos de angustia, de tanta persecución. Pero sin embargo, estamos focalizándonos en esa búsqueda que David deseaba sobre todas las cosas. Pero sobre todo vamos a ver que David era también un adorador. Hemos visto que él le gustaba alabarlo al Señor, oraba al Señor fervientemente, pero él también era un adorador, era un hombre que alababa, quien le dio gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y esto, hermanos, de ser agradecido es una virtud muy inusual en nuestros días, porque pocas veces nos damos cuenta que estamos con vida por la gracia y la misericordia y la bondad de Dios. Nos acostumbramos a ver las cosas que nos van mal. En todo el día nos quejamos que si nos duele la cabeza, que si me pasa esto, que si no he cobrado el sueldo, que los impuestos han aumentado. Pero no estamos viendo que Dios Jireh, que es Dios de toda provisión, nos tiene de pie, nos tiene con alimentos, hermanos queridos, porque todos los días nos levantamos y podemos comer. Por lo menos una comida al día en este país donde vivimos, podemos hacerla. Por lo menos 2. Y yo me atrevo a decir que muchos comemos hasta 4 veces al día. En otros países se come solamente 1 vez al día. Pero nos olvidamos de las bendiciones de Dios y vivimos vida de murmuración, vivimos vida de queja, de desagradecimiento. Nos enojamos con el jefe que no nos ha pagado, que es ingrato y no reconoce nuestros esfuerzos. Nos enojamos con el gobierno que no retribuye justamente, que no es equitativo. Nos enojamos con los aumentos y todo es razonable. Todo esto que nos sucede es razonable. Pero es que nosotros, hermanos,
los hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir siendo personas agradecidas, porque sabemos que tenemos una bendición que no la tiene cualquiera. El solo hecho de ser hechos hijos de Dios, somos personas bendecidas, somos personas muy bendecidas, porque sabemos la herencia que tenemos en los cielos. Pero vemos que aquí el rey David era una persona que daba gracias a Dios por todas sus bendiciones. Aquí en los Salmos tenemos sus manifestaciones de agradecimiento hacia Dios. Él expresó lo siguiente, este rey: el Señor me ha dado bendiciones diariamente. Miren, hasta eso, él reconocía lo del día a día, porque a veces nos acordamos lo que el Señor hizo el año pasado, lo que el Señor hizo quizás el mes pasado o la semana pasada, pero recordamos que nuestro Dios nos bendice todos los días. Aunque estemos en una cama, aunque estemos en un hospital, aunque estemos mal, hermanos queridos, nos acordamos que el Señor nos bendice diariamente, porque, queridos hermanos, estamos acostumbrándonos a quejarnos, estamos acostumbrándonos a ver todo lo que realmente el diablo roba de nuestras vidas, sin darnos cuenta que las bendiciones son mucho más grandes que lo que el diablo nos roba. Sin embargo, volviendo a David, a la misma vez que él era una persona que agradecía diariamente a Dios por las bendiciones, a la misma vez David era un guerrero, enfrentaba enemigos, como recién dijimos, enfrentó tribulaciones a través de toda su vida. Porque si vemos desde que fue elegido David, era un hijo que no estaba muy reconocido, porque se acordaron de todos los hijos para elegirlo, para ungirlo, pero sin embargo ni se acordaban de su hermano pequeño. Entonces vemos que David sufrió tribulaciones a través de su vida, y él lo manifiesta en algunos salmos, que era como un desconocido, he pasado, he llegado a ser como desconocido aún entre mis hermanos, decía. Entonces tenía problemas en su casa, habrá tenido seguramente problema con sus esposas, y tenía problema con sus hijos, y tenía problema en el reino, y tenía problema con los que estaban a la par suya. Entonces él pasó tribulaciones a través de su vida. Todo el infierno, todo, hermanos queridos, está comprometido a destruir a este hombre de Dios. Porque cuando se levanta en esta tierra un hombre o una mujer de Dios, también se levanta el infierno, hermanos queridos. Y así le estaba pasando a David. De hecho, David ahora enfrentaba un grupo entero acampado a su alrededor, enemigos malvados quienes juraron comer mis carnes, dice el versículo 2, se lo leo. Dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Miren la expresión que dice David. Que una persona quiera comer nuestras carnes es como un tema delicado, ¿no? Porque no basta solamente con matarnos, pero esa expresión, comer mi carne, como diciendo, quieren que de mí no quede nada. Porque si sacamos la carne a un cuerpo, queda el esqueleto nada más. Entonces es como que él, al expresar esto, con estas palabras, él sentía que lo querían hacer desaparecer de la tierra, más o menos así, a él, a su vida. Entonces, pero algo maravilloso que vemos en este rey es que David no tenía realmente miedo. En el primer versículo de este salmo, él declara lo siguiente: ¿de quién temeré? Se los leo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, les pone que puede que alguien lo esté acosando, que se hayan juntado malignos y angustiadores, todo lo que quieran, pero sabía que Jehová era su luz y su salvación. Sabía que Jehová era su fortaleza. Por lo tanto, si tenía un Dios que era su luz y su salvación y su fortaleza, ¿de quién iba a temer? Y es claro que David iba a continuar como siempre había hecho, viviendo su vida apasionadamente, porque realmente este era un hombre apasionado. Sin embargo, a pesar de las bendiciones que había experimentado, algo todavía faltaba. Y al mirar su vida, queridos amigos, David vio una necesidad en su alma. Usted dirá necesidad, pero si acabamos de estar viendo todo lo que David tenía. Pero sin embargo, David tenía una necesidad en su alma que no había sido llenada. Yo no sé cuál es tu necesidad hoy,
quizás tienes un vaciamiento emocional, tienes un abandono de persona, quizás todas las expectativas de tu vida no se han cumplido hasta el día de hoy. Y estás pensando quizás quitarte la vida, quizás estás pensando destruir tu matrimonio. ¿Cuántas cosas están pasando por tu cabeza quizás? Porque tus necesidades quizás básicas no han sido satisfechas. Y quizás algo más profundo, quizás las necesidades en realidad de tu alma no han sido llenadas. Pero hoy el Señor te está diciendo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para hacer tu salvación, como decía el rey David. Jehová es mi luz y mi salvación. Y hoy el Señor te está diciendo a ti, yo quiero ser tu luz y tu salvación. Te quiero trasladar del reino de las tinieblas al reino de mi luz. Por eso escucha atentamente lo que el Señor te va a hablar en este maravilloso día, porque el Señor tiene palabra para levantarte si es que has caído. Si estás entristecido, estás angustiado, tienes un vacío en tu alma, en tu corazón, en tu mente, en tus emociones, hoy el Señor te va a hablar y te va a mostrar que Él es la fortaleza que tú necesitas para seguir viviendo confiadamente, para seguir viviendo con esperanza, porque hay esperanza. Eso es lo último que se debe perder acá en la tierra mientras sabemos que estamos con vida. Vemos que su vida entera se reunía en este asunto y le clamó a Dios sobre ello. Le clamó. Nada que una oración sencilla diciendo, Señor, yo tengo una necesidad en mi alma. No, él clamó, era apasionado. Llegó a la presencia de Dios y David se transformaba. Algo buscaba, algo anhelaba. Y hay un modo de vida que busco ahora, un lugar establecido en el Señor que mi alma anhela, decía el rey David. Quiero una intimidad ininterrumpida con mi Dios. Y esto es lo que David quiso decir cuando oró, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. En el versículo 4 lo puedes leer. Eso es lo que quería este rey. ¿Qué significaba en realidad todos los días? Porque vemos un hombre de acción, vemos un hombre que trabajaba. Vemos un hombre apasionado, un hombre guerrero, conquistador. ¿Cómo podemos explicar todos los días? ¿Qué significaba que todos los días? David no estaba hablando de dejar su trono, por nada, lejos. Lo que Dios le había encomendado, él lo tenía bien claro y seguro. No quería dejar su trono para mudarse físicamente al templo de Dios, como diciendo, yo abandono el palacio y ahora me voy para tener una intimidad ininterrumpida con Dios, y la única forma es yéndome a la iglesia y me pongo ahí en el templo de Dios y encuentro lo que quiero. No, él no estaba pensando dejar su trono para ir a vivir al templo de Dios. Su corazón anhelaba algo que él vio en el Espíritu. Y para David tenía que haber algo más que la reunión de adoración del sábado, porque recordemos que ellos se reunían los días sábado, el día de reposo, para hacer la adoración. Entonces él decía, tiene que haber algo mucho más que esta reunión de adoración del sábado. Sentía que había algo del Señor que no había obtenido y no iba a descansar hasta que lo encontrara. Dicho de otra forma, este rey debe haber dicho, hay una belleza, hay una gloria, hay un algo del Señor que no he visto aún en mi vida. Y quizás es lo que tú estás buscando. Quizás es lo que tú estás pensando en este momento. Yo voy a la casa de Dios, me congrego, yo lo alabo, lo adoro, pero hay algo que todavía yo no he visto de Dios. Hay algo que no he encontrado, hay algo que no ha llegado a mi vida que me falta a mí. Y bueno, este rey quería experimentar cómo es tener una comunión ininterrumpida con su Dios. Y quizás él decía, he conocido victorias, cuántas cosas, ¿no? Han pasado por realmente la mente y la cabeza de este hombre guerrero. Habrá dicho, pero si yo he conocido victoria y casi toda la he ganado. He sido liberado de mi propio enemigo, de los que buscaban matarme y comerse mis carnes. He visto la mano del Señor, Dios Todopoderoso, obrar milagros, pero todavía anhelo algo firme. Quiero que mi vida sea una oración viviente. Solo eso me importará en el resto de mis días. ¿Tú crees que lo que a David realmente le importaba era seguir teniendo más mujeres y más hijos y más dinero y más fama y más esto y más lo otro? No.
A él lo que buscaba y que ese iba a ser el objetivo de su vida era todos los días de su vida encontrar esa comunión con Dios ininterrumpida. Y posiblemente, queridos, yo creería o pensaría, o quizás sea realmente que David estaba hastiado del ritual muerto y religioso, porque este hombre piadoso estaba cansado de ceremonia vacía, mirando a sacerdotes y adoradores, siguiendo formas religiosas sin vida. David vio en sus rituales solo una forma de religión, algo que no tenía poder, pero su corazón apasionado clamaba: esto está todo mal. Es la razón por la cual muchas veces la gente deja la adoración y se tornan a los ídolos. No hay belleza en esto, ninguna pasión, hubiera dicho el rey David. Yo veo todo esto, veo un ceremonial, pero no me llena mi vida. Amo la casa de Dios. Pero ¿qué pasó con la vida? La ley todavía es enseñada, pero se ha convertido en conocimiento muerto. Y hoy en día salgo del templo con mi alma entristecida, puede haber dicho así este rey. Vengo a hacer todo lo que tengo que hacer, cumplo con el ceremonial tal cual como lo tengo que cumplir, pero sin embargo hay una tristeza, salgo entristecido, con mi corazón entristecido. David quería conocer la vida, la realidad detrás de los rituales religiosos. ¿Quién era la oveja del sacrificio? ¿Cuál era la realidad detrás del incienso, detrás de esos candelabros que estaban allí en el templo? Él buscaba realmente al Cristo que vendría. Él buscaba al Mesías que vendría. Acuérdense en que él también era profeta y que muchos de sus salmos son proféticos y que anuncian y hablan de Cristo. Hay salmos mesiánicos. Él en su espíritu sabía que el cordero inmolado allí era un simple corderito, una representación de algo mayor que vendría a posterior. Y eso es lo que él quería saber. ¿Qué hay detrás de todos estos rituales religiosos? ¿Quién está? ¿Quién es esa persona poderosa? El corazón de David anhelaba saber y tomó una decisión. Ya no puedo más, no puedo seguir así. Simplemente yo no estoy satisfecho y no pasaré el resto de mi vida con estos anhelos espirituales insatisfechos. Desde ahora en adelante tengo un objetivo, una búsqueda en mi vida. Viviré en la presencia del Señor y le preguntaré a Él hasta que obtenga lo que mi corazón anhela. Creo que hay millones de cristianos piadosos hoy que aman al Señor, pero sienten que hay algo que les falta en sus vidas. Y eso está muy bueno. Sentir que algo falta en la vida, eso está muy bueno, hermanos. Porque cuando nos sentimos satisfechos, no vamos a seguir creciendo. Y el Señor quiere que sigamos creciendo hasta llegar a la estatura de nuestro Señor. A llegar a tener la mente de nuestro Señor y a ser perfecto como Dios el Padre lo es. Así que David fue a su propia casa y oró. Y dijo, versículo 7, puedes leerlo si tienes allí la Biblia. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. En otras palabras, Señor, quiero tener comunión ininterrumpida contigo, por favor. ¿Qué debo hacer para alcanzar mi deseo, Señor? Tiene que haber una respuesta, tiene que haber una forma para que yo tenga una comunión continua contigo. Y Dios le contestó con estas simples palabras, versículo 8, puedes leerlo. Dice, buscad mi rostro. Buscad mi rostro. ¿Cómo respondió David a esto? Contestó así. Señor, cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón saltó como respuesta. Entonces dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Así responde David, tu rostro buscaré, Señor. Claro que sí. ¿Qué significaba realmente buscar el rostro de Dios? El rostro de Dios, queridos hermanos, es su semejanza, es su imagen, es su reflejo. Y al contestar como lo hizo, el Señor le reveló a David
cómo satisfacer sus ansias. O sea, reflejando a Dios en su propia vida. Él estaba instruyendo a David. Aprende de mí, escudriña mi palabra, búscame en la palabra, ora por entendimiento a través del Espíritu, para que seas igual que yo. ¿Me quieres conocer? Entonces búscame, pero búscame de esta manera. Quiero que tu vida refleje mi belleza al mundo. Y esto no era solamente un llamado a la oración, hermanos queridos. David ya estaba orando 7 veces al día. Te llamará la atención, ¿verdad? 7 veces, bastante. A veces decimos, bueno, yo oro 4 veces, doy gracias por el desayuno, merienda, almuerzo y cena, ya son 4. Y bueno, agrego 3 veces más, una cuando me levanto, otra cuando me acuesto y otras por ahí. No es fácil, hermanos. Como David oraba, quizás tú no lo estás haciendo, porque él era un hombre intenso. Era un hombre que cuando entraba en la presencia de Dios no entraba hacia las apuradas ni a las rapiditas para decir yo cumplo con Dios, yo ya he orado, ya he hecho lo que tenía que hacer. Cuando David entraba en la presencia del Señor, su alma era derramada en esa presencia. Y no sabemos qué tiempo estaba, pero aún hasta en las noches David oraba, aún en las noches su alma se levantaba y clamaba y alababa a ese Dios que buscaba. De hecho, las oraciones de David fueron las que crearon esa pasión, porque orar es hablar con Dios, nos estamos comunicando, estamos interactuando. Entonces esas mismas oraciones fueron las que crearon esa pasión en él de conocer al Señor. Si eres una persona pasional que está buscando más de Dios, de la gloria de Dios, del poder de Dios, sigue en oración, porque eso es lo que te va a llevar a ver la gloria de Dios. Si dejas de comunicarte con Dios, se rompe ese vínculo, se rompe esa relación con Dios, entonces no vas a anhelar más nada, te vas a conformar con lo que tus ojos visibles vean acá en la tierra. Pero empieza a comunicarte con el Señor, empieza a hablar con Dios, a orar con Dios, y vas a ver cómo Él te va a ir llevando a otras necesidades. Tu alma va a empezar a anhelar más de esa presencia maravillosa que es nuestro Dios. Este llamado de Dios era para tener hambre por un estilo de vida que totalmente refleje quién es Jesús. Queridos, en el Calvario, Dios tomó un rostro humano. Jesús vino a la tierra como hombre, Dios encarnado. Y Él hizo esto para que pudiese sentir nuestro dolor, para ser tentado y probado como lo somos nosotros en el presente, en el pasado y en el futuro. Y para mostrarnos al Padre. Para eso vino Jesús a la tierra como hombre. La Escritura dice que Jesús es la imagen misma de Dios. Es la misma esencia y sustancia de Dios el Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3 podemos leer. Dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que Él es igual que el Padre en todas las maneras. En sustancia y en esencia es lo mismo que el Padre. Queridos, debido a Él, a Jesucristo, tenemos comunión ininterrumpida, porque cuando el Señor murió, el velo se rasgó y al rasgarse ese velo se abrió un camino hacia el Padre. Por eso podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia para implorar misericordia y para implorar gracia para el oportuno socorro. Por eso, porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo posible, que pudiéramos nosotros comunicarnos con el Padre a través de la cruz. Tenemos el privilegio de ver su rostro, de tocarlo por medio de la fe. Y hasta podemos vivir como Él lo hizo, testificando, siendo testigos del Señor. ¡Qué maravilloso! Hoy cuando Dios dice, busca mi rostro, sus palabras tienen más significado en cualquier otro tiempo en la historia, queridos, que están escuchando. ¿Por qué? Porque la pregunta que están haciendo las multitudes es, ¿cuál Jesús realmente, queridos amigos, queridos hermanos?
¿Cuál Jesús? ¿Qué rostro buscamos? ¿De qué Jesús? ¿Por qué? ¿Cuál Jesús realmente se preguntan muchas multitudes? Fíjense en que Cristo advirtió que muchos impostores vendrían haciéndose pasar por Él. Muchos. Y estos falsos Cristos aparecerán justo antes de su venida al final del mundo. O sea, ahora, queridos, porque ahora estamos ya en los tiempos finales, ya estamos en los últimos tiempos proféticos, ya las profecías están cumplidas, estamos esperando el tiempo de que el Señor venga a sacar a su iglesia de la tierra. Estamos esperando su juicio, sí, porque necesitamos una purificación, hermanos. Todos necesitamos una purificación para podernos ir con el Señor, con un cuerpo glorificado, una mente renovada y un cuerpo santificado, un espíritu santificado. Los discípulos de Jesús le habían preguntado: ¿cuál era la señal de tu venida y del final del mundo? Y el Señor le respondió: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y Jesús entonces nos da la respuesta bien explícita en Mateo capítulo 24, versículo 23, cuando dice: entonces, si alguno dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, no lo creáis. Él estaba describiendo a ministros engañadores, quienes están predicando un evangelio diferente y un Cristo diferente. Pablo hizo una advertencia con respecto a hombres quienes predican otro Jesús, quien no hemos predicado, otro evangelio. Eso lo tienes en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 4. O sea que ya estamos viendo que este siervo poderoso estaba profetizando lo que en nuestros tiempos, en los tiempos de ellos también y en nuestros tiempos también, iban a venir predicando otro evangelio y predicando otro Jesucristo diferente. Igualmente, Jesús advirtió: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas a engañar, seducir y, si fuera posible, hasta los escogidos. Marcos capítulo 13, versículo 22. Es muy triste ver, hermanos, cómo grandes siervos poderosos que han sido usados en tiempos atrás hoy han caído de la gracia del Señor y son engañadores. Se han declarado agnósticos, se han declarado ateos. Es tan triste cuando Dios le ha mostrado de su gloria, de su amor, de su bendición, de su favor inmerecido, porque ninguno de nosotros merecemos el favor de Dios, pero hay muchos ministros de Dios, escogidos de Dios, que han sido engañados por Satanás, han sido engañados por las cosas de este mundo, han sido engañados y están siendo engañados por las vanidades de este mundo, y han caído de la gracia de Dios y están arrasando con multitudes de almas inocentes, ingenuas, incautas, que están siendo llevadas al mismo infierno porque están predicando otro evangelio, están predicando otro Cristo. Jesús y Pablo no estaban hablando solamente de personas que dicen tener poder divino. Están refiriéndose también a conceptos que aparentan la semejanza de Cristo. Y esto pasa cuando la gente dice: ah, sí, hemos descubierto al verdadero Cristo. Claro, ellos son los descubridores del verdadero Cristo. Ahora nos preguntemos, ese nuevo Cristo de ellos que han descubierto, ¿cuál es? Porque hay algunos que dicen: bueno, Cristo condena el robo. Claro que sí, los ladrones no podrán entrar al reino de los cielos. Pero bueno, yo en mi trabajo no me pagan, no me remuneran conforme a lo que yo hago. Entonces yo voy a compensar y voy a sacar para compensar lo que ellos no me dan. Y otros dicen: bueno, está bien, el Señor dijo que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿cómo un Dios de amor puede pretender que yo no pueda ser feliz en mi parte sexual? ¿Cómo la voy a anular a mi parte sexual? Y así se inventan miles de Cristos conforme a los pensamientos de los hombres y mujeres que quieren hacerse un Cristo conforme a su mente, conforme a su imaginación, conforme a sus pecados. Por eso es que ahora vemos cristianismos distintos, con distintas formas de expresarse, porque lejos están de ser el cristianismo bíblico. Qué triste.
multitudes de almas siguiendo a esos falsos, a esos apóstatas, a esos que predican a otro Jesús y a otro evangelio. Hermanos, tales movimientos no serán conducidos realmente por locos, fíjense, porque si fueran conducidos por locos serían pocos los que los sigan. Sin embargo, esos movimientos están siendo conducidos por personas educadas que saben llevar y manipular a las masas. Claro, le dan con lo que ellas quieren y las masas lo siguen. Estos falsos maestros se salen de la autoridad de la Escritura y ya no creen en el poder de la oración. Y en vez de eso, se hacen pasar como ángeles de luz para introducir nuevos conceptos cultos, porque si son bien astutos, el diablo le da astucia, que dicen reflejan a Jesús, porque se cubren con la coraza del amor y no los sacas de ahí. Entonces tú vas a predicarle un mensaje verdadero y le vas a decir que también existe un Dios de ira y que por eso va a mandar los juicios a la tierra, y te cierran las puertas de las iglesias. Te dicen que sos raro, te dicen que eres un religioso místico. Entonces nadie se quiere juntar contigo. Estos falsos cultos atraerán especialmente a la gente joven, quienes están hartos realmente de la religiosidad muerta que han experimentado en la iglesia. Porque hoy en día hay muchas iglesias que más que iglesias parecen tumbas, parecen cementerio. El espíritu de vida no está en las iglesias. Hay solamente un ceremonial religioso como lo veía el rey David, pero no hay vida, no hay espíritu vivificador en las iglesias. Pero esta gente joven, hartos de todas esas cosas muertas, van buscando un verdadero Jesús, pero se encuentran con estos lobos rapaces que los seducen con sus artimañas. Ellos sí que van a traer a multitudes, hermanos. Vas a ver anfiteatros llenos de gente joven, lleno de gente que sus almas están destruidas por cultos muertos, que lo único que le han traído es muerte a su vida, pero han caído en otros pozos peores. Han caído en pensamientos también de muerte, porque lo que no es de Dios no es vivo. Lo que no es de la palabra de Dios no es eficaz. Queridos hermanos, 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué nos va a llamar la atención si tenemos el ejemplo del padre de mentira, del engañador, del que se disfraza? Satanás. ¿Cuántas iglesias en el mundo entero están surgiendo ahora con distintos nombres? Ahora y hace tiempo ya han surgido movimientos llamados iglesias urgentes. Claro, son una iglesia diferente, una que no existió antes, así le llaman ellos, ¿no? Iglesias llenas de estos rapaces, ministros mentirosos. ¿Cuál es la iglesia que tiene que surgir en este tiempo, queridos hermanos? Es la iglesia que tiene que buscar la santidad. Es la iglesia primitiva. Es la iglesia de las sendas antiguas. Esa es la iglesia urgente, la iglesia de la antigüedad. La iglesia que el Señor nos dice que volvamos a las sendas antiguas, que volvamos a la santidad, sin la cual ninguno ha de ver a Dios. Esa es la iglesia que tiene que empezar a surgir en estos últimos tiempos para poder prepararse, para poder irse con el Señor en el arrebatamiento cuando venga a buscar a su novia para celebrar las bodas del Cordero. No es otra iglesia, no es por la cantidad, no es por la multitud, no es por los cursos, por toda la educación que estas personas y los discursos que estas personas manipuladoras de masa tengan esa labia en sus labios. No es por eso, es porque el Espíritu de Dios tiene que estar en las iglesias siendo el maestro, siendo el que los enseña, siendo el que nos exhorta a volver al camino de la iglesia, de la verdadera iglesia, no de esa falsa iglesia surgente llamada una iglesia con falsos cristos, con falsos ministros, con falsos
Tiene que surgir una iglesia con fundamento bíblico. Queridos hermanos, si estamos lejos de eso, vamos por caminos equivocados. Tiene que surgir una iglesia con fundamento bíblico. No existen varias Biblias. No existen varias Biblias. La Biblia es una y es fiel y verdadera y es digna de ser recibida por toda. Y está escrito bajo el poder del Santo Espíritu de Dios, bajo la unción de siervos poderosos, ministros poderosos que sufrieron persecución y el martirio y murieron por la causa de Cristo. No se enriquecieron a sí mismos. Los que escribieron la Biblia no se enriquecieron ilícitamente a sí mismos. No buscaron fama ni gloria en este mundo, sino se la dieron a quien se la merece, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nada puede ser más claro que la revelación de Pablo sobre el verdadero Cristo de la Escritura. Él advierte: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba asombrado el apóstol Pablo, que pronto se habían alejado, que pronto estaban manejando un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Pero os hago saber, dice, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 6 al 11. ¿Qué evangelio estás predicando tú? ¿Qué revelación de quién estás hablando a las almas en tu iglesia? El apóstol Pablo no estaba predicando un evangelio diferente. Todo lo que él había recibido de ningún hombre, ni de él mismo, sino por la misma revelación de Jesucristo, eso lo estaba predicando él. Queridos hermanos, solo la revelación de Jesús que está revelada en la Escritura es aceptable a Dios. Y Pablo nos advierte sobre esto. Fíjense en lo que él llega a decir: no me importa si un ángel del cielo predica este nuevo evangelio. Es un evangelio falso, directo del mismo infierno. Que los que lo predican sean maldecidos, sean anatemas. No podemos andar detrás de esos lobos rapaces, de esos ministros mentirosos, de esos falsos maestros. Porque la Biblia lo está mostrando por revelación de Jesucristo mismo. Son evangelios del infierno, traídos del mismo infierno, queridos hermanos. Tengamos cuidado cómo están nuestras vidas. Ya no es el tiempo de andar bajo el engaño. Ya no es el tiempo de andar distraídos, dormidos, aletargados. Ya no es el tiempo de ser confundidos o engañados. Sí, claro que sí, una doctrina de demonio puede esparcirse sobre toda la tierra en cuestiones de horas, hermanos. Esas doctrinas corren por todo el mundo en cuestiones y fracciones de hora. Pero el evangelio de la revelación de Jesucristo cuesta la vida de aquellos que quieren vivirlo. Cuesta el martirio de aquellos que quieren confesarlo, de aquellos que quieren ser testigos de ese verdadero evangelio. Pasan años, iglesias en santidad, con pocos miembros, años de iglesias que siguen las sendas antiguas, sin miembros que se incorporen. Pero estas iglesias de engañadores, en horas no más, los demonios se encargan de juntar miles y miles y miles de almas, conquistándolas para llevarlas al infierno. Estamos en tiempos peligrosos cual nunca, hermanos queridos. Estamos en el tiempo de los engañadores. Estamos en el tiempo de los falsos, hermanos queridos. Muchos serán engañados y predicarán un Jesús de su propia imaginación, porque han dejado de buscar a Dios y fueron absorbidos en teologías diversas. En lugar de la palabra de Dios, predican y predicarán un Jesús diferente al bíblico. Un Jesús que no existe. Un Jesús conforme a sus propios pecados y a sus propias concupiscencias. Todo el que haya leído los evangelios sabe lo que Jesús ya ha hablado sobre asuntos humanos, claro que sí. Nuestro Salvador amaba a los pobres y mandó a su iglesia que proveyeran para las viudas y para los huérfanos.
Tenemos que reflejar el amor de Cristo al mundo a través de nuestra vida de sacrificio, nuestra vida de devoción, en donde ha quedado la caridad, hermanos queridos. Hoy prima el egoísmo, hoy prima el ser uno y subir y pisar la cabeza del otro, y nos olvidamos que hay miles de cristianos que están padeciendo, miles de cristianos que están padeciendo necesidad. ¿Cuándo estamos mirando la necesidad de nuestro hermano? ¿Por qué no le miras la ropa a tu hermano? ¿Por qué no estás atento a tus zapatos? A ver si están desgastados, a ver si su ropa está remendada. ¿Por qué no sacas de tu ropero un poco de lo tuyo y se lo compartes? ¿Por qué tienen que haber pastores pobres? ¿Por qué tienen que haber hijos en necesidad? ¿Por qué tiene que haber un pueblo de Dios sufriente? Cuando el pueblo de la iglesia primitiva todo lo ponía a los pies de los apóstoles para compartir todo, para compartir hasta la comida, compartir el aposento, a compartir lo poco o lo mucho que tenían. El miércoles pasado hemos visto un Bernabé que tenía buena posición económica, tenía riqueza, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Para qué quieres acumular? ¿Para qué quieres guardar tantas cosas? Nada de eso te vas a llevar. Nada de eso cuando el Señor por la muerte o en el arrebato nos lleve. Nada de eso nos vamos a llevar. Todo va a quedar acá en la tierra. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios a todos estos interrogantes? A toda esta situación, a todo esto que hemos estado planteando. ¿Qué hacemos nosotros los que amamos al Cristo ensangrentado en el Calvario? Dios nos da la misma respuesta, querido hermano, que le dio a David. Cuando ese hombre de Dios estaba rodeado de un grupo de idólatras, le dijo el Señor: busca mi rostro. Esto debe ser el único objetivo y deseo en la vida. Nuestra única misión es estar en comunión ininterrumpida con el Cristo de la gloria. Buscar, escudriñar, hermanos queridos, en su palabra acerca de la belleza de Jesús, hasta que lo conozcamos y Él se convierta en nuestra satisfacción completa. Cuánta anhela mi alma, hermanos queridos, ver la hermosura de la santidad de mi Señor, a quien estoy esperando, anhelando, Señor, a mi Señor que venga en las nubes a buscarme. Todos los días lo espero, todos los días hablo con Él, porque mi Señor es hermoso, hermano querido. Este rey había descubierto la hermosura de ese Dios que buscaba y no quería estar lejos de esa hermosura. ¿Cuál es el propósito, queridos hermanos? ¿Cuál es el propósito de buscar, escudriñar en su palabra? Para que seamos como Él, para que seamos a su imagen misma, para que aquellos que buscan al Cristo verdadero lo vean en nosotros. No para que vean a una sierva, no para que vean a un siervo de Dios, para que vean al Cristo verdadero en nuestras vidas. Todo evangelismo, toda ganancia de alma, todo trabajo son en vano, querido hermano, a menos que podamos contemplar el rostro de Jesús y seamos continuamente cambiados a su imagen. ¿De qué vale ver imágenes bonitas de predicadores subidos en estrados con tantas riquezas y cosas si no podemos ver la imagen del Cristo de la cruz? Jesús nos llamó a reflejar ese rostro a un mundo perdido, a un mundo que está confundido sobre quién es Jesucristo. Nosotros vamos a dar cuenta de esto, hermanos, que Cristo hemos predicado, que Cristo hemos revelado en nuestras vidas, que Cristo, el Cristo de la gloria, el Cristo ensangrentado en el Calvario, o el Cristo conforme a las concupiscencias, a los deseos, a las intenciones del corazón, de un corazón no cambiado, de un corazón no regenerado. Hay muchas almas que están mostrando cristos falsos. ¿Y para qué está la iglesia acá en la tierra? ¿Para qué somos testigos de Él? ¿Para qué el Señor nos dijo que salgamos de dos en dos y prediquemos a toda criatura? Pero querido hermano, los cielos algún día, y no estoy hablando de la venida pronta de nuestro Señor Jesucristo, los cielos se van a abrir y el Rey de Reyes y el Señor de Señores aparecerá sobre un caballo blanco. Vendrá a gobernar con una vara de hierro y echará mano de todo falso profeta y destruirá con su espada todo lo que sea anticristo. Y dice su palabra que toda rodilla se doblará en ese día cuando contemplemos su rostro. Querido hermano, Dios te bendiga. Dejo este espacio que ya ha terminado para que el poder de su palabra haya ministrado tu corazón. Y si has estado buscando a un Cristo y todavía no lo has encontrado, hoy el Señor te dice: yo llego a tu corazón porque yo quiero que tú me conozcas.
Yo he dado mi vida por ti, yo he muerto, he desangrado mi vida por ti. Me han torturado, me han latigado, me han avergonzado, me han desnudado. Pedazos de mi carne han sido caídos de mi cuerpo y me han mirado, he sido espectador de muchos y lo hice por ti. Hoy el Señor, el Cristo de la cruz, ha dado su vida por ti. Ve a la cruz de Cristo. En otro no hay salvación, solamente en Jesús hay salvación. El Señor dice en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quieres creer en el Cristo de la cruz? Arrepiéntete de todos tus pecados, confiesa tus pecados y empieza a buscar esa comunión como la buscó este rey, esa comunión ininterrumpida en la presencia del Señor para que guíe tus pasos aquí en la tierra. Busca la palabra de Dios. Empieza a leerla, ve a una iglesia con fundamento bíblico, donde la presencia del Espíritu Santo esté dando vida. No importa si son 2 o 3 en la iglesia, no importa. No son las multitudes, sino es lo que tú recibas en esa iglesia. Congrégate en algún lugar, lee la palabra de Dios, empieza a orar, empieza a conectarte con Dios. Tenemos un Dios vivo que quiere una relación con nosotros, una relación continua de todos los días, no una relación de vez en cuando. El Señor nos ama y nos cela con amor eterno, nos ha amado con amor eterno, un amor que no termina. Los hombres fallamos, los hombres amamos a veces y a veces aborrecemos, a veces podemos bendecir a una persona, pero a veces lejos estamos de bendecirla. Pero tienes un Dios de toda bendición. Tienes un Dios que te ha dado el amor verdadero, te ha librado de la muerte segunda, la separación de Dios. Ve a la cruz de Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados, porque el Señor dice que la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y empieza a caminar en novedad de vida. Tapa tus oídos a los engañadores, tapa tus oídos a la falsa doctrina, tapa tus oídos a los famosos, a todos aquellos que traen falsas doctrinas y falsos evangelios, falsos cristos. El Cristo es uno solo, es el Cristo de la cruz. Si tú no mueres con Cristo juntamente, no vas a poder resucitar con Cristo a una nueva vida. Queridos pastores, que el Señor esté bendiciendo su vida y lo esté llevando a un tiempo de reflexión, a un tiempo de una iglesia primitiva, a un tiempo de una sana doctrina, a un tiempo de un evangelio no adulterado, el evangelio de revelación de Jesucristo mismo, por inspiración divina a través de sus siervos, los profetas, de sus siervos que han inscrito por inspiración de Dios. Dios los bendiga, queridos. Cerremos este espacio con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios. Hemos expuesto con mucho temblor y temor tu palabra, Señor, sabiendo que tú eres digno de ser temido, Señor. Dios de toda bondad, lento para la ira y grande en misericordia, oh Dios. Sabiendo que hay muchas almas que están necesitadas de conocer al verdadero Jesucristo. Sabiendo, Señor, que hay miles de almas que han sido engañadas, que han conocido un evangelio diferente, Padre. Y que por no haber encontrado al Dios vivo, se han apartado, Señor Dios mío. Están tras idolatrías, están tras cosas muertas, Padre del cielo. Arrebátalo, Dios mío. Atráelo con cuerdas de amor hacia tu corazón mismo, Padre del cielo. Que sean sacadas y trasladadas esas almas del reino mismo de las tinieblas, Padre, al reino de tu luz admirable, porque tú eres la luz que ilumina el mundo entero, Padre. Oh, gracias te damos, bendito Dios, por tu palabra, Señor, que es fiel, que es verdadera, Señor, que es digna de ser recibida por todos, Señor. Llévala, Padre, a los continentes que tú quieras llevarlo, a los corazones, a las familias, a los lugares donde tú quieras, Señor, Padre del cielo, porque sabemos que a su tiempo hará la obra para lo cual ha sido determinada. Padre, pedimos por esas almas entristecidas, Señor, que andan sin rumbo, sin sentido acá en la tierra, Padre. Que tú estés sobrando, Señor, restauración, que tú estés sobrando salvación, que tú estés sobrando sanidad, milagros en las vidas, Padre del cielo. Prepara esa iglesia pequeña, ese rebaño pequeño que vienes a buscar, Dios mío. Que aunque pequeño, tú te vas a contentar con ellos, porque va a ser tu novia. Va a ser, Señor, esa esposa que ha sido fiel acá en la tierra, Dios mío. Oh Padre del cielo, ayúdanos, Dios mío, fortalece, que tú seas la fortaleza como lo eras para el rey David. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de temer si tú eres mi fortaleza? Si tú eres mi refugio, tú eres mi alto refugio. Aunque quieran contra mí venir y comer mis carnes, ¿de quién he de temer? Si se han reunido alrededor mío malignos que quieren comer mi carne, ¿de quién he de atemorizarme? Si tú eres mi Dios, si ese es el objetivo de mi alma, si a ese busco, si a
a ese mi alma anhela, esa intimidad ininterrumpida. Oh Padre Dios Todopoderoso, bendigo las almas que en este día, Señor, han estado bajo el son de tu palabra, Señor Dios mío. Bendigo a las almas que han tenido un corazón abierto ante el poder de tu palabra, Señor, que viva y eficaz, es penetrante, que penetre el alma, las coyunturas, los tuétanos, los parte y llega hasta los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor Dios mío. A esos lugares recónditos donde solamente el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu puede llegar transformando almas y cambiándolas, Señor. Oh Padre del cielo, oro por el desesperado, angustiado, Señor, por el que ha sido abatido, entristecido, por el que está en una cama, Señor, tirado, esperando la muerte, Señor, sabiendo que en ti hay una oportunidad de vida, en ti hay resurrección, en ti está el poder de la cruz. Bendito sea tu nombre, Dios, exaltado seas. Amén y amén. Señor, mi único deseo es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Aleluya. Señor, mi único deseo es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Aleluya. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti.
fuerza y mi luz, mi